Es uno de los grandes misterios de la ciencia, uno de los mayores, el de nuestro origen, el origen de nuestra especie, la única especie humana que queda sobre la Tierra y, de paso, la desaparición de la otra especie humana que compartió con nosotros, al final de la larga historia de los homínidos, compartió con nosotros una parte del planeta. Me refiero a los neandertales. Un nuevo estudio pionero acaba de aportar lo que podría ser una solución a ese misterio. Los matamos, simplemente éramos más modernos. ¿Vosotros qué creéis? ¿Estábamos mejor adaptados? ¿Qué fue lo que pasó? Estamos en Ciencia y Pedro Pablo, inmediatamente Pedro Pablo May nos va a decir qué es lo que piensa él sobre el tema. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, Mos? ¿Cómo está usted, José Manuel? Pues yo te voy a decir lo que ha pasado, porque además tengo aquí la solución que te la voy a enseñar ahora mismo. No desaparecieron, nos fundimos con ellos, como muestra, por ejemplo, este famoso actor que no voy a nombrar para ver si lo reconocéis, que tiene aspecto absolutamente neandertal, o como muestra también esta famosa cantante colombiana que también tiene aspecto neandertal, porque en el fondo, ¿qué es lo que pasó? Vamos a ver, es que os tengo muy vistos, os tengo revisados. Recuerda que llevo aquí varias decenas de miles de años en este planeta. Yo sé que los Homo sapiens sois muy sociables y que os encanta enrollaros con todo el mundo. Y lo que hicisteis fue encontraros a los neandertales, invitarles a un guateque, les gustó y se quedaron. Y ahí están, dentro de vuestros Con genes. eso, pues te diré que eso que dices, esas imágenes que has enseñado, sin saberlo, has pegado justamente en uno de los clavos, porque hace poco, y lo publicamos en el periódico, en ABC, salió un estudio que decía que no desaparecieron, o sea, que los neandertales no desaparecieron, sino que se fueron fusionando con nosotros. Es decir, la carga genética de los... Porque hicieron un estudio que fue muy pionero, y de esto hace algunas semanas. Siempre hemos estado fijándonos en qué herencia neandertal tenemos nosotros los Homo sapiens, que sabemos desde el año 2010, sabemos que un 2, un 3% de nuestro genoma, de los no nacidos en África, claro, porque los que nacieron en África nunca fueron neandertales. Bueno, pues tenemos el genoma neandertal, eso quiere decir que hubo contactos, ¿no? Pero siempre nos hemos fijado en qué es lo que nos ha dejado la herencia neandertal a nosotros, pero muy pocos estudios han hecho al revés. ¿Qué hemos ido dejando nosotros en el genoma de los neandertales? Bueno, y resulta que hacen esta investigación que ha durado años, ha habido que recopilar prácticamente toda la información que tenemos genética de los neandertales para abordar el estudio desde este punto de vista, y entonces se dieron cuenta de que a medida que iba pasando el tiempo, el genoma de los neandertales, si bien el nuestro tenía un 2% de neandertal, el de los neandertales tenía un porcentaje muchísimo mayor de lo nuestro. Si a eso le añades las diferentes costumbres de las dos especies, que ahora veremos porque eso es apasionante, es de donde vamos a centrar el tiro hoy, ¿no? Si a eso le añades que nosotros éramos mucho más activos, muchísimo más sociales, éramos mucho más, y aquí te pillo, aquí te mato, mucho más que los neandertales, evidentemente, con lo cual nuestra herencia, nuestra carga genética fue aumentando dentro del genoma de los neandertales a medida que la de ellos mismos iba disminuyendo, hasta que al final se fusionaron con nosotros. O sea, esa fue la desaparición, que los absorbimos, ¿no? Pero es que además ahora han hallado otra cosa que también puede ser definitiva, y es una población de neandertales, en Francia la han encontrado, hasta ahora desconocida, que han demostrado que estuvo genéticamente aislada durante 50.000 años. 50.000 años esa población sin tener contacto con ninguna otra población de neandertales, ni tampoco con los primeros Homo sapiens que por aquel entonces estaban empezando a llegar a Europa, ¿no? Es alucinante. Y eso teniendo en cuenta que en los asentamientos neandertales próximos a donde estaba esta población,
estaban apenas a unos días de camino. Eso en el caso de los neandertales es impensable. O sea, nosotros nos llegamos a un sitio y inmediatamente estamos brujuleando por todas partes. Claro, bueno, ellos se quedaron ahí, pero no es que se quedaran un rato, es que se quedaron 50.000 años. Es que no llegaron a ver ni a cruzarse nunca con la población neandertal que tenían a pocas jornadas. Entonces, claro, si realmente la sociedad neandertal se estructuraba en estos grupos tan pequeños y tan aislados, pues estos grupos genéticamente se quedaban incompletos. Es decir, poco a poco se iba deteriorando ese ADN. Al no haber aportación de fuera, la riqueza genética, el acervo genético iba disminuyendo. Con lo cual, esto puede haber influido y sin duda influyó también en que al final acabaran extinguiéndose. Y ya para colmo, al final de su existencia, llegamos nosotros, nos cruzamos con ellos y les metemos toda nuestra carga genética, eso sí, bien fresca y bien surtida, porque nosotros somos muy promiscuos. Y fíjate, y entonces ahí es donde desaparecieron. Cada vez tenemos más herramientas para saber esto, ¿no? Todos los otros neandertales que conocíamos antes de estos del Valle del Ródano, ¿eran del mismo linaje o venían del mismo lado? Todos. Cuando se extinguieron, todos los neandertales que quedaban pertenecían a una única población genética. Ahora han encontrado una segunda población genética. Y claro, ahora te cuento, si quieres, cómo llegaron hasta a hacer este descubrimiento, ¿no? Pero ¿quién nos dice? Además has dicho una cosa muy interesante, que porque los neandertales son o eran unos humanos exclusivos de Europa, ¿no? No venían de fuera, ¿o qué? Lo que has comentado antes, que en los africanos... Hay los neandertales, sí, hubo una migración muy antigua, mucho más antigua que la que nos trajo a nosotros. La que nos trajo a nosotros es una migración de África de hace unos 60-70.000 años, que fueron por Asia Menor, lo que llamábamos antes Asia Menor, y entraron en Europa por los Urales, ¿no? Por Rusia. Y llegaron al continente europeo hace unos 45-50.000 años. Y ahí, eso somos todos nosotros. Y ahí se encontraron a los neandertales. Estos venían de una migración muy anterior, de 700-800.000 años atrás, que también habían llegado hasta allí, se habían quedado en Europa y habían evolucionado hacia lo que era el hombre neandertal. Los de esa misma migración que fueron a Asia evolucionaron hacia otro tipo de homínido. Y si dentro de la propia Europa ya los grupos que hacían eran pequeños y con muy poco contacto, es que eso revela además una forma de pensar, una concepción del mundo completamente distinta a la que tenemos nosotros. Una concepción del mundo que no tiene nada que ver con la nuestra. Es decir, esos cerebros, igual de grandes que los nuestros, igual de inteligentes, capaces de hacer fuego, de hacer armas, de hacer ropa, de hacer enterramientos, todo lo que hacíamos nosotros y probablemente algunas cosas más, sin embargo, tenían una concepción de lo que es el mundo muy distinta de la nuestra, completamente diferente. Si quieres te cuento cómo llegaron a esta conclusión, ¿no? Porque claro. todo esto es por los restos de un neandertal, uno que encontraron en una cueva en el Valle del Ródano, ¿no? Y su ADN revela que formó parte de un lenguaje muy antiguo, un linaje que se separó de los otros neandertales hace más de 100.000 años y que durante los últimos 50.000 no tuvo contacto con nadie, ¿vale? Lo han llamado Thorin a este ejemplar, ¿no? Y los restos de Thorin, que los podemos ver ahora mismo en la imagen, se descubrieron en 2015 en una cueva que se llama Mandrin, que ahí también vivieron los primeros Homo sapiens cuando llegaron ahí, pero no al mismo tiempo, ¿no? Bueno, la cuestión es que dentro del sedimento de la cueva, que es lo que estamos viendo, los arqueólogos vieron que por la edad de las capas de terreno que ocupaban, que vivió allí Thorin hace entre 40 y 45.000 años, lo cual hacía de él un neandertal tardío, es decir, se extinguieron muy poco tiempo después. Pero para saber cuál era realmente su edad y las relaciones que tenía con otros neandertales, lo que hicieron fue analizar el ADN de los dientes, de la mandíbula, etc. Y ahí se encontraron con que ahí fue donde saltó la sorpresa, porque
los restos sugerían, ese análisis de ADN sugería que era muchísimo más antiguo de 40 a 42.000 años, sino que se parecía muchísimo más a neandertales de hace 100.000 años, ¿vale? O sea, el genoma era muy distinto del de otros neandertales tardíos y se parecía al de hace 100.000 años. 7 años de trabajo se llevaron para descubrir quién se estaba equivocando. Si los arqueólogos, al decir que eso tenía entre 40 y 45.000 años, o los genetistas que decían que tenía 100.000. ¿Qué hicieron? Pues para resolver este enigma, lo que hicieron fue analizar esos isótopos de los huesos y los dientes de este ejemplar de Thorin y dijeron, vamos a ver los isótopos de los materiales que contiene para averiguar el clima en que le tocó vivir. Esto es muy fácil hacerlo, bueno, muy fácil. Es largo, pero se hace, ¿no? ¿Y esto por qué lo hicieron? Porque los neandertales tardíos, los últimos antes de extinguirse, vivieron en una edad de hielo, mientras que los neandertales de hace 100.000 años vivían en un clima muchísimo más cálido. Entonces, el análisis de los isótopos de sus propios huesos nos dirían a qué tipo de clima se estaban enfrentando. Y quizás Thorin vivió, sin duda, en un clima extremadamente frío, lo que lo convierte efectivamente... Por eso, ¿no? Por el frío. Como no, simplemente se determinó que era un neandertal tardío, próximo a la extinción, pero con un genoma de 100.000 años atrás. Esto es lo que revela los 50.000 años de aislamiento, que en los últimos 50.000 años ese genoma no había cambiado y el genoma de este neandertal tardío de hace 42.000, 45.000 años se parecía mucho más al de sus antepasados hace 100.000 años que al de sus congéneres de otras poblaciones contemporáneas suyas. O sea, alucinante, es absolutamente alucinante, ¿no? Es curioso cómo influyen también las obras de ficción modernas, porque el nombre de Thorin que le han puesto es el de uno de los personajes de las sagas de Tolkien. Sí, eso es. Es uno de los reyes enanos, creo recordar. Por eso lo hicieron, sí. Porque se parece. Tenía que haberle puesto un nombre de orco, no de enano, pobrecito. Porque los neandertales eran. Me vas a perdonar un segundo que mato a Alexa y vuelvo. Vale. Alexa, para. Esto es lo que tiene tener tecnología en casa, ¿ves? Cada vez que estoy grabando va ella y se mete. Y además se me mete con reggaetón o con música de no sé qué. En fin, sí, yo no sé qué es lo que he dicho para no sabido que estamos provocar... hablando de especies extinguidas y te mete el reggaetón. Pues es que es lo que... En fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, a mí me parece absolutamente alucinante este tipo de esto, sobre todo por lo que revelan. O sea, ya estamos no solamente analizando huesos, sino enfrentándonos a formas de pensar que revelan, claro, o sea, a comportamientos que nos ponen en evidencia formas de pensar, que resulta que y formas de entender la vida, que son absolutamente distintas de las que tenemos nosotros, ¿no? Sí, eso me pareció súper interesante, porque nosotros siempre estamos pensando qué hay detrás del horizonte, qué hay más allá, qué hay... Aquí está el lunes, pero después del lunes, ¿qué viene? Y esta gente, los neandertales, me da la impresión de que eran de, bueno, pues estamos aquí y aquí nos quedamos, ¿no? De aquí nos quedamos, ¿no? Y nosotros, ¿qué hay detrás de esa colina? Ay, pues hay una montaña, pues, y detrás de la montaña, y detrás del mar, que hay detrás de la montaña, y así, claro, es que así no paramos. Esa actitud es la que nos ha llevado en un tiempo bastante pequeño, desde la última migración africana, a poblar absolutamente todo el mundo, y no solamente a eso, sino a sustituir a todas las especies, las otras especies humanas que nos hemos ido encontrando en el camino. O sea, no necesariamente... todas así como con los neandertales o nos las hemos cargado. Pero vamos a ver, tú imagínate que vives desde hace 50.000 años tranquilo en tu región y con tu población y con tus costumbres, 50.000 años de tradiciones milenarias prácticamente iguales y sin haber contactado con nadie, todo endogámico dentro de tu grupo, dentro de tu población. Es más aburrido los neandertales. Y que de repente te llegan nosotros, que somos como un torbellino y vamos, lo mínimo que tienes que sentirte es desconcertado. Vamos, a mí la verdad es que me habría encantado que algún neandertal de verdad, igual que nos pasó a nosotros, sobreviviera y poder tener algún representante de esa otra especie humana, inteligente, que fue la última
La última que desaparecieron todas las anteriores, ¿no? La de los neandertales fue la última que se pareció antes de que nos quedáramos solos, como únicos representantes del género Homo, que somos ahora, ¿no? Oye, ¿crees realmente que estamos solos? Quiero decirte que el mundo es muy grande. En alguna de estas selvas impenetrables o alguna montaña súper alta no quedará alguna población residual de algún tipo de especie de este tipo. Se habló Pues en su tiene que día ser. de lo del Yeti, ¿te acuerdas? Que decían que los del Yeti a lo mejor Sí, eran neandertales perdidos. no sé, tiene que ser desde luego algo absolutamente recóndito y en una de esas zonas del mundo que ya son muy pocas. Ahora mismo ya no hace falta ni ir. Antes decía, ¿quién ha ido a las selvas de Borneo? Pues que ahora las ves por satélite, con una resolución de centímetros, con lo cual es que te da lo mismo. O sea, y se siguen descubriendo especies. Por ejemplo, el año pasado, me parece, se descubrió una especie de elefante enano en las selvas asiáticas, no me acuerdo exactamente en qué país, que era desconocido para la ciencia. Pero, acuérdate de cuando encontraron el hombre de flores. Parecía eso, Sí, sí, parecía, sí, sí. Hobbit, claro, que ¿no? el También. Hobbit tenía 12, 14 mil años, con lo cual ya era otra especie humana distinta a la nuestra y en tiempos contemporáneos a nosotros. Pero luego vieron que no, que era la misma especie y que lo que le había pasado es lo que le había pasado a todas las especies que se habían visto condenadas a vivir dentro de una isla, que se hacen pequeñas. O sea, como hay menos recursos, pues se hacen pequeños. De hecho, había elefantes enanos y todo lo que había era enano. Más Y bien esos sería. desaparecieron por falta de recursos también, imagino, ¿no? Y bueno, y por Claro, endogamia, sí, igual. claro, esos desaparecieron, sí, porque desaparecieron, pero éramos nosotros. O sea, no era otra especie distinta. Era, Sí. fíjate, la variabilidad que hay dentro de una misma especie entre un pigmeo y un bantú, que miden 2 metros, o un esquimal, que Sí, tienen la piel a prueba de heladas, ¿no? sí, O un chino de un. ¿Sabes? Hay mucha variabilidad, pero esos son razas, no especies. ya. Si tú le quitas, la máscara, lo descarnas a cualquier ejemplar de estos, pues te das cuenta de que son exactamente la misma especie porque lo tienen todo igual, y funcionan exactamente igual. Bueno, pero muy Yo creo curioso, que ¿no? la ventaja que teníamos sobre esta gente, pues eso, es coger, por ejemplo, este es un puñal neandertal, ¿sabes? Porque que me lo encontré yo ahí Ya, boutique. en una cueva de neandertales, que los neandertales lo usaban así, unga, 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 unga. Bueno, algunos sabía que los usaban así, unga, unga. Pero los Homo sapiens lo cogieron por aquí, ¿sabes? Y dijeron, pum, pum. Claro, como no podía funcionar por pistola, porque es una pistola, le pusieron aquí una vara y entonces ya era una lanza y era más fuerte que el puñal y así pudimos con ellos. Muy Lo bien. acabo de explicar en un momento. Menuda Eso teoría. es Di que sí, di que sí, di que sí. Pues bueno, yo espero que les. Solamente dime una cosa, ¿dónde ha sido exactamente donde han encontrado la En, gente esta, los en neandertales Francia, estos? en Francia. Es en el Valle del Ródano, en unas Pero que cuevas, en unas cuevas. estaría rodeado de montañas o digo Sí, sí, que sí, en un estarían sistema, gente. en un sistema de cuevas del Valle del Ródano. Lo que pasa es que este neandertal, ya te digo que no lo han sacado ahora, lo sacaron hace 10 años. Ahora lo que han hecho es el estudio genético Ah, vale, 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 sí, para sí, es verdad. hacerla, lo descubrieron en 2015. Pero claro, lo que le han hecho ha sido ese estudio genético porque como estaba en un estrato, sabes que el terreno se va depositando en capas. Entonces Sí, tú, para ir al pasado, lo que haces es que excavas y cuanto más abajo vas, más en el pasado vas. Bueno, pues la capa de terreno donde estaban estos restos tenía 42.000, 45.000 años. Vale, entonces le hicieron un análisis genético para confirmar otras cosas y se dieron cuenta de que, lo que te he dicho antes, se dieron cuenta de que el ADN, el ADN que tenía, no se correspondía con los neandertales de hace 42.000 años, sino que se correspondía con los de hace 100.000. ya. Uy, y esos Eso fue lo que saltó la alarma. estudios de genoma se podrían hacer con otros restos de neandertales que tenemos, porque a lo mejor igual nos llevamos alguna sorpresa. Claro, claro, de hecho se están haciendo cada vez más. A ver, siempre ha habido, desde principios de los 2000 empezó lo que es esta rivalidad entre los arqueólogos de siempre, que excavan y quieren restos fósiles, quieren huesos y comparan
tamaños, funciones, cómo encajan, morfologías, etcétera, etcétera, anclajes musculares y todo esto, y el ADN. El ADN se empezó con el análisis genético y, claro, empezó a revelar cosas que la simple arqueología no puede revelar, como esto, ¿no? Estudiando el ADN. Se puede hacer además paleo-ADN, porque comparando secuencias de ADN muy antiguas, viendo qué tipo de genes se conservan todavía en el presente, pues lo que puedes hacer es una especie de moviola para atrás para ver de dónde vienen los genes que tenemos ahora. Con lo cual, conociendo las características de ahora, pues puedes conocer las que había entonces. Y cada vez más. Y la genética de estos estudios genéticos cada vez han sido, en la última década y media, cada vez más fuertes. Ahora, hace menos de un año, ya el colmo. Antes hacía falta que cogieras un hueso, o sea, un fósil, que le cogieras un trocito, que los paleontólogos siempre se negaban a quitarle un trocito al hueso para mandárselo a los genetistas, que lo hicieran polvo y que analizaran el ADN, porque es un resto muy valioso para ellos, pero bueno, antes se hacía así, pero es que ahora ya no hace falta ni eso, porque con el simple ADN que queda disuelto en la tierra al lado de una hoguera, o sea, coges el suelo, el sedimento, y los pequeños restos de ADN que quedan ahí, que pueden ser de cutículas, de uñas, de un pelo que se te cae, de un escupitajo que haces, o de algún resto orgánico, con eso es suficiente para hacer el ADN. Ya. O sea, puedes hacer un ADN incluso sin fósiles, ¿no? Así que cada vez es más bonito. En España tenemos los que se encontraron, los neandertales, estos que se encontraron en la zona de Gibraltar, ¿no? De por ahí. Había también... Sí, bueno, en España hay en muchos sitios. En muchos sitios. En España tenemos una cosa que no sabemos, que sí, tenemos neandertales allí, que son, dicen, los últimos neandertales de Europa, ¿no? Desde luego vivieron en la península ibérica. No sé si en Gibraltar, pero sí, desde luego, en la península ibérica. Sí, por la zona de la península ibérica. Aquí hay muchas cosas que desenterrar todavía aquí, me parece a mí. Ya lo creo. Muy bien, pues nada, seguiremos buscando a los neandertales, a los que nos precedieron, a todos ellos. Yo no sé si lo habéis oído a lo largo de la grabación, pero tengo un neandertal viviendo en el piso de arriba que lleva todo el rato dando, no sé qué está haciendo, vamos, porque dices, vale, si estás moviendo muebles, vale, pero está como dando martillazos en el suelo del techo de mi cueva. Así no que preguntes, no preguntes por si acaso. Por si las moscas. Lo único que nos queda es que os suscribáis y que hagáis el like correspondiente para seguir haciendo crecer este canal. Y decirnos si nos parece alucinante poder llegar a bucear un poco cómo funcionaba la mente de esta otra especie inteligente, tan distinta a nosotros, ¿no? O sea, lo que le pasó a estos últimos neandertales, que se pasaron 50.000 años sin ver a nadie, ni sin interactuar con nadie, es absolutamente impensable para nuestra especie. Eso revela unas diferencias bestiales, ¿no? A mí eso es lo que más me llama la atención. No tenían el gusto por la fiesta que tenemos nosotros. Pues sí, Prost. Pues sí. Bueno, pues eso, Prost, feliz todo. Feliz todo. Nos vemos en una semana. Chao.